Vale, yo soy Amanda. Estoy desde el principio del 15M en la Asamblea de Malasaña y estoy en la campaña de No al TTIP. Hola, yo soy Carlos de ATAC y también formamos parte de la plataforma No al TTIP desde que se creó. Y del comercio internacional de toda la vida, ¿no? Bueno, sí, pero estamos hablando del TTIP. Bueno, luego a lo largo de la exposición diremos que el TTIP es la culminación de una serie de acuerdos que ha habido sobre comercio internacional. Vale, nos vamos a alternar, Carlos y yo, ¿vale? O sea que no va a ser primero yo y luego él, vamos a hacer una exposición conjunta, ¿no? Para complementar las cosas que vamos diciendo, ¿eh? Entonces, el TTIP, bueno, ya sabemos que es Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, y es un tratado de libre comercio, simplemente un tratado de libre comercio que las corporaciones y las élites políticas y económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no? Quieren imponer, porque lo quieren imponer, para crear la mayor área de comercio e inversión de todo el planeta. Esto es un proyecto, es el resultado, es el colofón de un proyecto que las corporaciones y estas élites que he nombrado llevan décadas promoviendo y cultivando para instaurar la hegemonía de las corporaciones sobre todo el planeta y hacerse con el control de todos los recursos, de toda la producción de bienes y de toda la gestión de todos los servicios a nivel planetario, porque hay que tener en cuenta que la firma de este tratado significaría que el resto de los convenios, que el resto de los tratados de libre comercio que hay firmados y que están en vigor actualmente se suscribirían a este nuevo marco de referencia que significaría este tratado. Con lo cual la hegemonía de las corporaciones sería total sobre todo el planeta. La firma del tratado significaría que la soberanía de los países quedaría supeditada a los intereses de las corporaciones. Cosa muy importante. Perderíamos la soberanía, todos los países. Cuando digo todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos también. Perderíamos esa soberanía. Y luego, además, se harían con el control de bienes, de servicios, de recursos que necesitamos para vivir. Es decir, el tratado nos afectaría a todas las áreas de nuestra vida. Y toca absolutamente todos los sectores. Tengamos en cuenta que de las 130 conversaciones previas que se realizaron antes del inicio de las conversaciones que empezaron en junio del 2000, voy muy deprisa, de las 130 conversaciones previas que se realizaron antes del inicio de las conversaciones que empezaron en el 2013, en junio del 2013, hace un año justamente, el 93% de esas conversaciones, de esos 130, de 100 y pico, se realizaron con corporaciones. La cosa está muy clara, muy clara. La firma de este tratado se traduciría, primero, en la privatización de todos los servicios. Hablo de sanidad, hablo de educación, hablo de administraciones públicas, pactos en cada sector. Esto no sería una charla, tendría que ser un taller, Tenía que ser un taller, porque los impactos en cada sector son muy precisos, y nos llevaría mucho tiempo. Estoy hablando en términos generales. Esto que afecta a todos los sectores, Y luego, en tercer lugar, el tratado significaría que se eliminarían todas las legislaciones y normativas que nos protegen como ciudadanos europeos. Estoy hablando de derechos laborales. En Estados Unidos no está suscrito a la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de huelga y de sindicación. En Europa sí reconocemos. Podemos sindicarnos y podemos hacer huelga. Esto no quiere decir que en Estados Unidos la gente no se pueda sindicar, que hay sindicatos en Estados Unidos, o pueda hacer huelga, pero no está protegido legalmente. O sea, nosotros nos ponemos en huelga y no nos pueden echar del trabajo. En Estados Unidos se pone un señor en huelga y le pueden echar, porque no está legalmente reconocido. Es decir, no puede reclamar ante un tribunal judicial esa legalidad. No sé si me explico lo que quiero decir. Hay que entender el matiz. Eso lo perderíamos.
quieren meter una ley antisindical, ¿no?, que nos dejaría a los trabajadores absolutamente desprotegidos y no nos podríamos ni sindicar, o sea, nos podríamos sindicar, pero no tendría ningún efecto a nivel práctico. Bien, más normativas que quieren eliminar. He dicho derechos laborales, derechos como consumidores y como derechos civiles como consumidores, por ejemplo, ¿no? Tenemos derechos, una normativa de seguridad alimentaria, por ejemplo, y dentro de esa está el principio de precaución. ¿Sabemos lo que es el principio de precaución? ¿No sabemos lo que es el principio de precaución? ¿No? Bien. El principio de precaución, y dentro del principio de precaución está la normativa del REACH. El principio de precaución dice que ante cualquier sustancia potencialmente peligrosa, ante la duda de su inocuidad, se aplica el principio de caución, se aplica el principio de precaución, es decir, no entra en el mercado esa sustancia. Y el REACH es una normativa que regula las autorizaciones de cualquier sustancia que pueda ser tóxica o peligrosa para la salud y para el ciudadano, en cualquier bien o servicio. Entonces, esas regulaciones a nivel de protección de los derechos del consumidor no existen en Estados Unidos. Y lo que quieren es eliminar todas esas regulaciones que nos protegen como consumidores. Como complemento a lo que está diciendo Amanda, en Estados Unidos funciona en el sistema opuesto. Aquí, antes de introducir un nuevo producto químico en el mercado, tienes que garantizar que no tiene daños secundarios, ¿vale? En Estados Unidos lo introducen y si se producen daños secundarios, indemnizan muy poco, obviamente, a los que hayan sufrido las consecuencias y supuestamente lo retiran. Vale. O sea, nos quedaríamos sin esas regulaciones y sin esas normativas que nos protegen como consumidores, ¿vale? Y luego, por supuesto, se eliminarían todas las regulaciones y todas las normativas de protección ambiental. Todos estos derechos, todas estas normativas o legislaciones que nos protegen, se consideran en el TIP como barreras no arancelarias, es decir, como barreras que obstaculizan o restringen los beneficios de las corporaciones y por lo tanto se eliminan. Porque lo único que importa es obtener beneficio para las corporaciones. Para crear todo esto, para que todo esto quede atado y bien atado, se necesitan crear un marco legislativo y jurídico que lo deje todo atado, bien atado. Este marco legislativo y jurídico se sitúa por encima de cualquier legislación o de cualquier estructura judicial nacional o comunitaria. Es decir, se sitúa por encima de la soberanía nacional y supedita todo absolutamente a los intereses de las corporaciones. Esto es muy importante. Perdemos la soberanía nacional y todo queda supeditado a los intereses de las transnacionales. Esto es súper importante. Bien, para esto, en el plano judicial, ¿no?, meten una cosa que han llamado el mecanismo de resolución. Yo sé que todo esto es un poquito así farragoso, pero lo intentamos explicar de la manera, hasta ahora queda clara la cosa, ¿no? Esto, a nivel judicial, lo que meten es lo que han llamado el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado. Cuando digo inversor, estoy diciendo corporaciones transnacionales, multinacionales, ¿de acuerdo? Entonces, este mecanismo, que lo hacen a través de tribunales de arbitraje que son privados, y ahora Carlos va a explicar en qué consisten, este mecanismo de solución de controversias tiene la función de proteger las inversiones de las corporaciones, por encima de todo lo demás, por encima de los derechos de los ciudadanos y por encima de toda la legislación de todos los países. Y explica Carlos en qué consiste exactamente. Bueno, yo quería ir un poco hacia atrás. Cuando se habla de comercio internacional, este tratado no es único, obviamente, ni es el único. Es el más agresivo, el que pretende ya sentar, como decía muy bien Amanda, el dominio total
de las transnacionales sobre las actividades humanas. Pero hay otros acuerdos internacionales, lo que pasa es que este les supera en volumen y en volumen de los que intervienen y sobre todo en normas. Porque claro, fijaros que hasta ahora ha habido tratados de libre comercio entre dos países o entre un grupo reducido de países. Ha habido una cosa que se llama la Organización Mundial del Comercio, donde ahí sí están representados todos, pero que no funciona porque los países del tercer mundo, hartos de ser explotados por la Unión Europea, fundamentalmente por Estados Unidos, en la OMC, y esto quiero decirlo, yo no me canso de repetirlo, en la OMC la Unión Europea es la mala, es el policía malo, el peor, el más canalla, el más cínico, no los Estados Unidos, que también hacen lo suyo, pero no son tan malos. Bueno, pues en la OMC, ¿qué ha ocurrido? Que se han estancado las negociaciones, porque los países que no son industrializados, que no son poderosos, estaban hartos de los abusos y han parado las negociaciones. ¿Qué han hecho esta gente? Pues por un lado, sacar los tratados de libre comercio entre dos países, donde si el otro país es un país débil, pues lo arrollan. Si la Unión Europea firma un tratado de libre comercio con Colombia, pues obviamente Colombia sale perjudicada. Pero como esto no les bastaba, han ideado este mecanismo perverso donde las dos principales potencias comerciales se unen. Y este sistema de justicia paralelo que comentaba Amanda es muy grave. Para empezar, aunque no existiera esa cláusula de solución de controversias, los tratados internacionales, una vez que se suscriben, están por encima nacionales. Quiere decir que España, que ha suscrito el tratado de la Organización Mundial del Comercio, las normas de la Organización Mundial del Comercio están por encima de toda la legislación española, de toda. Por tanto, el Congreso ahí poco podría hacer. Pero es que además, como eso no les bastaba, para poder defender totalmente los intereses de los inversores, daos cuenta que esto es un tratado de libre comercio, libre entre comillas, e inversión. Ahora estamos hablando de la inversión. ¿Qué hacen? Pues crean esta cláusula que permite que las transnacionales puedan plantear juicios y demandas ante los gobiernos cuando consideren que las medidas que estos países hayan adoptado o vayan a adoptar en el futuro, que son medidas, como decía Amanda, para proteger el interés general, pueden ser medidas medioambientales, medidas laborales, medidas sanitarias, pues cuando consideren que una de estas medidas daña sus beneficios, plantean una demanda. ¿Y quién resuelve esto? Normalmente en los tratados de libre comercio ya existía esta cláusula, pero era porque decían en la Unión Europea, hombre, yo no voy a fiar de los tribunales de Colombia. Lamento que no esté aquí Liliana, que es colombiana, porque se sentiría ofendida, pero lo reconocería, que la Unión Europea decía, no, aquí, para que haya garantía jurídica, tiene que haber esta cláusula. Pero claro, aquí estamos hablando de los tribunales de los países que integran la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, más los tribunales de las 50 estados de la Unión, que ofrecen normalmente jurídica y sobre todo la han ofrecido a estas personas. Bueno, pues como esto no les bastaba, dicen, no, creamos un tribunal ad hoc, un tribunal constituido por tres abogados, no jueces, abogados, que viven de esto, que cobran 6.000 euros a la hora por sus servicios y que, como es lógico, ¿qué hacen? Pues intentar que estas demandas se multipliquen continuamente, porque cuanto más demandas haya, más ganan ellos. ¿Cómo funciona esto? La demanda es entre un inversor, una transnacional y un gobierno. Cada uno nombra uno de estos abogados. Que existe un grupito, o sea, no puedes nombrar a cualquiera, no puedes nombrar a Baltasar Garzón. Está claro, ¿no? Que es juez, pero que podía actuar. No puedes, no, sino que hay un grupito que viven de esto y cada uno nombra a uno y luego entre los dos nombran al tercero. Estos toman las decisiones en secreto y sus decisiones no consienten apelación ninguna, cosa que en otros tribunales tú puedes apelar si crees que el juicio ha sido injusto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que han metido dentro de este tratado. Fijaros que las demandas estas que ha habido en 98 países ya van 268 demandas de este tipo. Hasta ahora no están amparadas en el TTIP, están amparadas en los tratados de libre comercio que ya existen. Pero fijaros lo que sería
esto cuando se ponga en vigor. Para que os deis una idea, las compañías transnacionales tienen 24.000 filiales, 50.000 filiales de Estados Unidos en la Unión Europea, que pueden plantear demandas. Y 24.000 filiales de la Unión Europea en Estados Unidos, que pueden plantear demandas. Imaginaros lo que esto supondría. O sea, los gobiernos se quedarían atados de pies y manos. Por eso decía Amanda que se perdería la soberanía. Porque ante el temor de que les demandaran y les pusieran unas condiciones brutales, como se ha dado el caso, de pedir miles de millones de euros y estas cosas, pues darían marcha atrás y no aprobarían esa norma. Pero pues esto... Carlos, la rueda un poquito, Suela, sí, la rueda, no, Ah, vale. ¿Así? Así. Vale. Y esto, además, es toda una serie de condiciones que son absolutamente desproporcionadas, porque además de esto, por si no bastaba, se ha creado, voy a comentar ya el Consejo, se ha creado lo que llaman, fijaros, el Consejo de Cooperación Regulatoria, que significa que en la misma mesa se sientan representantes de los gobiernos y representantes de las transnacionales para decidir qué regulaciones que son innecesarias o dañinas para el comercio, según ellos, hay que quitar y qué regulaciones habría que poner en su lugar. Esto sí que es único, esto no se da en ninguno de los tratados de libre comercio existentes, donde las regulaciones siguen siendo materia de los gobiernos, no de las transnacionales. Bueno, pues esto es lo que esto constituye, como veis, un mecanismo que protege totalmente al inversor frente a los gobiernos, que los gobiernos lógicamente pierden su soberanía y pierden la posibilidad de defender los intereses nacionales. Vale. Sube. Hola. Sube la pestaña. Hola. Ese botón, ese. No, ese. Cielo, ahí. Hola. ¿No? Sí. Vale. Bien. Esto, el consejo regulatorio que se han inventado, esto voy a puntualizar un poco más lo que ha dicho Carlos, ¿no? Se sitúa, es como un marco legislativo que se sitúa por encima de cualquier legislación nacional. ¿Vale? Esto es gravísimo, ¿vale? Porque lo que hacen ellos, utilizan dos eufemismos, y el de armonizar y convergencia regulatoria, que es igual. Quiero decir, son dos eufemismos que lo que significa es que la función que tiene este Consejo es equiparar las normativas de Estados Unidos y de la Unión Europea. A la baja siempre. Me explico. Y vuelvo a lo de antes, a todos los derechos que tenemos como consumidores y como ciudadanos y como trabajadores. En Europa tenemos una serie de derechos y de protecciones y de legislación que nos protegen, ¿no? En derechos laborales, lo que he dicho antes, como trabajadores, Esto, en Estados Unidos, eso no existe. Entonces, la equiparación, la armonización, significa que la legislación y las normativas europeas irían a la baja. Sí, se regula a la baja. Es decir, si aquí tenemos una serie de protecciones que en Estados Unidos no existen, en Europa se eliminan esas protecciones, porque se consideran barreras no arancelarias, que merma los beneficios de las multinacionales. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Lo explico claramente? Vale, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. En seguridad alimentaria, en Europa no puede entrar ni carne ni leche procedente de Estados Unidos, porque tenemos el principio de precaución que no permite que entre ni leche ni vacuno ni que esté tratado con hormonas de crecimiento bovino, que crea graves daños para la salud. La carne y la leche de Estados Unidos se encuentran continuamente con bloqueos para exportar. Nosotros no podemos importar esa carne. ¿Por qué? Está prohibido, porque va contra nuestra salud. Entonces, las grandes corporaciones de carne y de leche en Estados Unidos consideran que esa legislación, esa normativa que nosotros tenemos, perjudica sus intereses. Lógicamente es una barrera que no permite que entre esa carne y esa leche en Europa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el TIP? La elimina.
elimina ese principio, elimina esa normativa, con lo cual nos veríamos, el mercado europeo se vería inundado de todas las porquerías que comen en Estados Unidos, todos los venenos que continuamente la población está comiendo, y aquí comemos venenos, pero no tanto, todavía tenemos un nivel de protección importante que ellos no tienen, no sé. Esto es lo que quiere decir la armonización esta, que todas las normativas que nos protegen como consumidores, como ciudadanos, irían a tomar por culo, Vale, uno se preguntaría, y lo que dice Carlos, esto se sitúa, este marco jurídico y este marco legislativo para estatal y para eurocomunitario se sitúa por encima de todo, y es absolutamente antidemocrático y no tenemos ningún acceso a ello, es totalmente inaccesible al ciudadano. Es el TIP, en realidad lo que es una legalización de la dictadura de las corporaciones. Es eso, es una legalización de la dictadura de las corporaciones. Uno se pregunta cómo hemos podido llegar a este panorama, a esta situación, porque claro, las cosas no suceden del día a la noche, esto lleva cociéndose desde hace mucho tiempo. Primero, hay una serie de condiciones que se dan. Primero, los ciudadanos, la sociedad civil, no tenemos acceso, no tenemos ningún control ni sobre nuestros gobiernos ni sobre nuestros parlamentos. Si no tenemos ese control ni ese acceso a nivel estatal del país, imaginaros a nivel parlamentario, en donde por la misma estructura del sistema, cuanto más se aleje un órgano legislativo o de gobierno del ciudadano, más inaccesible y más incontrolable es. No tenemos ningún acceso ni ningún control sobre lo que pasa en el Parlamento Europeo. Si no tenemos sobre nuestro propio Parlamento, ¿cómo lo vamos a tener? La gente no sabe, no entiende, aquí sí, pero la gente no sabe que las campañas electorales de los partidos políticos están financiadas por los transnacionales. Cuando esos señores, cuando esos políticos, cuando esos partidos políticos ganan las elecciones y se sitúan en el gobierno, lógicamente elegirla para las corporaciones que son las que las han pagado. No van a elegirla para nosotros, que no les pagamos, que sí les pagamos, por cierto, y mucho. No elegirla para nosotros, elegirla para las corporaciones que les han pagado, que les siguen pagando, y que les pagarán en el futuro cuando termine, cuando les tengan sus puestos de trabajo ahí en las corporaciones, la que sea, cuando terminen su ejercicio político tienen ahí sus puestos. El fenómeno de las puertas giratorias lo conocemos todos, Entonces, cuando la gente cree que cada 4 años tiene alguna influencia su voto, pues bueno, pues la creencia es libre, pero la realidad no es así. Por un lugar, esto sucede, no sé si me seguís lo que quiero decir. Por un lugar, esto sucede ¿por qué? Porque no tenemos ningún control sobre nuestros órganos de gobierno, sean los que sean y estén al nivel que sean. Segundo, porque hay una serie de condiciones sociales que han estado cultivando y alimentando, y voy a decir unas cuantas porque son muchas, pero voy a decir unas cuantas. Estas condiciones lo que hacen es bloquear toda movilización social, todo cambio y toda transformación, y toda toma de conciencia. Empleos precarios, mal pagados, paro, eso crea un clima de incertidumbre, de inseguridad, de indefensión, de miedo. Con miedo no se puede hacer nada, y eso está cultivado a propósito, eso está cultivado a propósito. Bien, trabajo asalariado. El trabajo asalariado siempre es una esclavitud, pero cuanto más grande sea la empresa de la que tú eres, por eso intentan cargarse, el cargarse las pequeñas y medianas empresas, no solo es una cuestión de quedarse con todo el pastel, yo me quedo con todo el pastel, soy la corporación y me quedo con todo el pastel. No solo es por eso, es porque el trabajo, cuanto más se intenta eliminar la autonomía, a todo trance, se intenta eliminar la autonomía, porque cuando tú estás dependiendo, tu supervivencia depende de un salario de una corporación, no te mueves, no tienes ningún control. No sé si... Entonces, eliminar las pequeñas y las medianas empresas es asegurarte que vas a tener ahí una masa de población que te está alimentando la producción, que te está alimentando el consumo, y que está totalmente esclavizada a las condiciones de trabajo que tú quieras imponer.
Eso es muy importante. El endeudamiento. Mantener a la población endeudada es una garantía no solo de que los bancos ganen muchísimo dinero, es una garantía. Una señora que tiene un crédito, que tiene que pagar una hipoteca durante 30, 40 años, no dice ni mu, ¿por qué? Porque como se quede sin trabajo, a ver qué coño hace, cómo mantiene a su familia, cómo se queda sin casa, se queda en la puta calle, se queda sin nada, El mantener a la población endeudada siempre es una garantía de sometimiento, siempre, y por eso lo cultivan. Más cosas. Acceso restringido a la cultura, a la educación. Y ya sabemos, la LOMCE está metido para eso. Cuanta más ignorante y más estúpida sea la gente, mejor. Hay una manipulación continua de la información, ya lo sabemos. Hay una narcotización de la población, una narcotización continua. ¿A través de qué? Hacia el ocio de masas, la tecnología, que sobre eso habría mucho que hablar, sobre esto a través de la adicción al consumo, y luego voy a hacer una parte de la adicción al consumo, porque es un pilar fundamental. Se mantiene a la población alimentada deficientemente y con tóxicos, eso es muy importante, todo es importante. La población es ignorante, o sea, seamos realistas, el grueso de la población es ignorante, no tiene conciencia, falta conciencia por todos los sitios. Es la realidad, o sea, no podemos negarlo. Luego, valores individualistas, inmovilismo, represión policial, eliminación de derechos civiles, todo esto crean unas condiciones que bloquean y obstaculizan la movilización y la conciencia. Y eso es un caldo de cultivo para que suceda, es un sustrato imprescindible para que suceda lo que suceda. Y una de las condiciones más importantes es el modelo de consumo que tenemos. Nos guste o no nos guste, quien mantiene las multinacionales somos nosotros con nuestro consumo. Nos guste o no nos guste, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello, o queramos o no queramos ser conscientes de ellos. Pero quien mantiene las multinacionales es el consumo de millones de seres humanos. Si queremos cargarnos a las corporaciones y dejar de ser esclavos, tendremos que cambiar nuestras pautas de consumo, nuestro modelo de consumo. No hay otra manera. Los movimientos sociales podremos, y de hecho lo hacemos continuamente, pero claro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No podemos continuamente estar cortando todos los síntomas de un sistema que está mantenido por toda la población. ¿Me explico lo que quiero decir? Un fármaco te corta los sistemas de una enfermedad, pero no te elimina la enfermedad porque no va a las causas. Y las causas de todo esto es un modelo de consumo. Y los consumistas, o sea, los consumidores somos nosotros. Somos nosotros, todos. Entonces, a no ser que cambiemos nuestro modelo de consumo, no cambiaremos nada. Podemos cortar los síntomas, podemos descarrilar un tratado de libre comercio, como se ha hecho con el ALCA, a través de la movilización social se descarriló un tratado de libre comercio, el ALCA, entre Estados Unidos y países latinoamericanos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La única solución real y viable es cambiar el modelo de consumo, y tendremos que empezar poco a poco a hacerlo. Es una acción individual que tendremos que hacer. ¿Qué podemos hacer ante este panorama? Dos cosas: movilización social, no nos queda otra, porque evidentemente el 80% de la población no va a cambiar su modelo de consumo a corto plazo, con lo cual los movimientos sociales tendremos que pringarnos de nuevo, ¿no?, para atajar todo esto. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, la movilización social ahora, en este punto que estamos, es imprescindible, porque no hay otra manera de hacerlo, y tendremos que atajarlo. Ahora, la acción individual importa, y mucho.
y mucho. Y tendremos que empezar a cambiar nuestras pautas de consumo. Y como esto no es una charla de consumo responsable, no me voy a extender aquí. Pero podemos empezar a hacerlo porque ya hay opciones. Hay opciones. En todos los sectores de actividad hay opciones. Y no es difícil porque muchos lo hacemos y estamos aquí. Y se puede hacer. O sea que... Y me callo con esto y le doy la palabra a Carlos, que ya ha hablado mucho. ¿Así? ¿Se oye bien? Vale. Obviamente, cuando los gobernantes que están detrás de este tratado lo presentan, no lo presentan como el tratado para garantizar el dominio de las transnacionales sobre el mundo, ¿no? Lo presentan como una fuente de nuevos empleos, una fuente de riqueza, una fuente de crecimiento que va a beneficiar a todos. Nada más falso, porque incluso en informes hechos por la Comisión Europea, bueno, yo quería adelantar que en los tratados de libre comercio y en general los tratados internacionales, los países de la Unión Europea no actúan de manera independiente, sino que delegan en la Comisión Europea, conocida como un órgano totalmente democrático y al servicio de la población, que son los que negocian en su nombre. Bueno, pues la Comisión Europea ha dicho que habría un crecimiento del Producto Interior Bruto europeo del orden del 0,3 al 1,3% en 10 años. O sea, no que cada año haya 0,3, sino que si cuentas el periodo de los 10 años tendrías ese crecimiento, una cosa absolutamente ridícula. Y que el crecimiento del empleo en 10 años sería de 1.300.000 personas, pero no han evaluado la destrucción de empleo que esto es nuevo empleo, ¿no? La destrucción de empleo que provocaría la invasión de las transnacionales, que además arrinconan métodos tradicionales. Por ejemplo, la agricultura europea, que es, como decía Amanda, es tradicional, desaparecen las pymes, desaparecen un montón de cosas. Y esto es lo que íbamos a conseguir. Como ejemplo, tenemos algo que también se presentó como algo maravilloso, que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que englobaba a Canadá, Estados Unidos y México. Resultado después, esto fue en el 98, o sea, llevamos unos cuantos años. Resultado, desastre total, pérdida de millones de empleos en Estados Unidos, desaparición de la agricultura tradicional en México, invasión de transnacionales canadienses en diversos países. O sea, ha sido un desastre, y esto es lo que ellos presentan como maravilloso. Cayeron del orden de 5 millones de empleos perdidos con el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay un sindicato, el sindicato más fuerte a nivel de Estados Unidos, que yo esto quería añadir, porque esto tampoco se sabe, porque aquí la prensa obviamente no lo cuenta. Hay una fortísima oposición a este tratado en Estados Unidos, muchísimos movimientos sociales detrás, muchísimos sindicatos, y el principal sindicato de Estados Unidos, que se llama AFL-CIO, su presidente ha dicho que esto es una barbaridad, que esto supondría otra vuelta de tuerca en contra de los trabajadores, que las experiencias que han tenido hasta ahora, como el Tratado de este Libre Comercio, han sido desastrosas, y que anima a los sindicatos europeos a que se movilicen en contra. Ellos ya lo están. Quisiera añadir, ya lo ve, porque creo que es el momento, que de manera regular hay reuniones entre movimientos sociales de la Unión Europea y movimientos sociales de Estados Unidos, coincidiendo con las reuniones de los negociadores, que las alternan. Una vez es en Bruselas, otra vez es en Washington. Bueno, pues entonces en esas se organizan reuniones paralelas de las organizaciones sociales. Obviamente cuando son en Europa va mucha gente de Europa, cuando son en Estados Unidos va mucha gente de Estados Unidos y menos de otros sitios. Pero bueno, hay una total coordinación, hay una lista de correos única y hay acciones, que luego hablaremos de ello, ya preparadas a nivel global. Bien, algunos detalles que yo quisiera comentar, que no hemos tocado pero que son muy importantes, es la falta de transparencia. Esto también lo ha dicho Amanda, la falta de transparencia, porque en las reuniones que tienen hasta ahora, los que tienen voz y voto, son las transnacionales. Sabéis que hay 600 lobbies en la Comisión Europea, 600 nada más,
que han tenido ya, creo que lo has comentado tú, Amanda, que ha habido ya 100 reuniones con representantes de grandes empresas en esto, y que el negociador en jefe de la Unión Europea, que tenemos el orgullo de que es un español, ha dicho que este tratado debía mantenerse en secreto durante 30 años. Eso obviamente una gilipollez, porque una cosa, una vez que se firme, pues da igual, pero son estas cosas que dicen estos que se creen muy listos y muy políticos. Entonces, esto hay que denunciarlo. Luego, otra cosa que no hemos mencionado, pero que es muy importante en el tratado, es el reforzamiento de la protección de la propiedad intelectual e industrial. Eso es tremendo, porque eso significa, por ejemplo, que las patentes van a estar todavía más protegidas. Ya están en 20 años, ¿eh? Bueno, pues pueden protegerlas todavía más. Imaginaros lo que se supone en los fármacos, ¿no? Que las grandes multinacionales podrán seguir dominando el mercado de fármacos que pueden ser vitales para la supervivencia de la gente y por lo tanto imposibilitar los genéricos. Meten también restricciones al acceso de la información a la ciudadanía. Esto es una ley que fue rechazada por el Parlamento Europeo, que se llamaba ACTA, y que ahora te la meten, salió por la puerta y la meten por la ventana. Sin embargo, abren totalmente el acceso a la información, curiosamente, a las empresas y a los gobiernos. O sea que todo esto va dentro del tratado, ¿eh? Otra cosa que va dentro del tratado, que hasta ahora no se había conseguido en la OMC, es que las transnacionales extranjeras puedan acceder a las licitaciones y compras públicas de los países que son objeto del acuerdo. Quiere decir que las transnacionales norteamericanas pueden acceder a las compras públicas del Ayuntamiento de Aranjuez, por ejemplo, con lo cual el Ayuntamiento de Aranjuez, si es que tuviera unos gobernantes, no sé quién gobierna Aranjuez, pero si tuviera unos gobernantes que estuvieran interesados en promover el empleo local y la industria local, pues no podrían, porque tenían que competir en igualdad de condiciones con una multinacional salvaje que posiblemente tiraría los precios a la baja, como hacen siempre, y cuando tienen ganado el concurso, pues lo subirían. Esto es algo nuevo también, porque hasta ahora no lo habían conseguido en el marco de la OMC. Por eso esta gente, al ver que la OMC no funciona, se sacan esto. ¿Y qué más cosas hay aquí? Algo importantísimo. La Unión Europea, y Estados Unidos aquí lo está rechazando, la Unión Europea quiere que la desregulación sea todavía mayor en la cuestión de servicios financieros. No ha bastado el ejemplo de la crisis, lo que ha provocado, por la falta de regulación. No ha bastado eso, no quieren que haya mayor desregulación. La desregulación es el inicio de todo. Tú desregulas un servicio, luego lo liberalizas y luego lo privatizas, que es el final, ¿no? Pues entonces ellos quieren que se desregulen más todavía los mercados financieros. Y ahí, curiosamente, cuentan con la posición de Estados Unidos, que sí que ha visto de cerca el efecto de la crisis, aquí también, pero vamos, que lo ha reconocido y que ha puesto cierta regulación. Y esto significaría que obviamente estaríamos propiciando el retorno de otra crisis. ¿Por qué se producen además estos acuerdos ahora? ¿Por qué? Porque en un momento de crisis y de precariedad donde la gente anda desesperada, se va a presentar como la salvación. Y la salvación va a ser, obviamente, que las multinacionales se hacen con todo y todavía van a imponer condiciones laborales más duras y más precarias a los trabajadores. Yo no sé si, para dar tiempo al debate, comentaros las iniciativas que hay. ¿Te parece bien, Amanda? Ya pasamos entonces. Iniciativas, organizaciones existentes. A nivel del territorio español, en estos momentos hay constituidas, que yo sepa, 2 plataformas, principalmente, que están coordinadas entre sí, pero no tienen un coordinador común. Una surgió en Madrid, que se llama Plataforma No al TTIP, y otra surgió en Barcelona, que parece lógico, que me parece que se llama igual. Se llama igual, ¿no? Pero bueno, entonces, No estoy segura, yo creo que sí. Bueno, estas 2 plataformas llevan a cabo todo tipo de actividades, tienen su página web, producen documentos explicativos de lo que es el TTIP a todos los niveles, desde formatos muy simples, que incluso ahora queremos preparar una especie
de hojitas que se puedan repartir en concentraciones o movilizaciones explicando, por ejemplo, un sector farmacéutico, sector agroalimentario, etcétera, cómo se vería afectado, hasta estudios detallados del tratado. Por supuesto que hay movilizaciones, se han enviado cartas a los candidatos a eurodiputados diciendo que se opusieran. Todos los que son de izquierdas dijeron que sí, los otros no contestaron siquiera, incluyendo al PSOE, que no contestó siquiera, pero sí sabemos, porque lo han hecho público, que tanto el líder del Grupo Socialista Europeo en el Parlamento Europeo, que antes era el señor Schulz y que ahora es el presidente del Parlamento Europeo, como el líder del Partido Popular, del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, como el presidente del Parlamento Europeo, que es el señor Juncker. Es Juncker, no, es Schulz otra vez. Juncker es el presidente de la Comisión. Todos estos señores y los partidos que les apoyan han dicho que quieren el tratado. Y los movimientos de izquierdas no. Y curiosamente los movimientos de extrema derecha que han accedido al Parlamento Europeo tampoco lo quieren, porque consideran que es una pérdida de soberanía. O sea, eso es curioso. Esto se ha dado esta circunstancia, ¿no? Entonces, a nivel de otros países de Europa, existe a su vez una red de plataformas y organizaciones sociales que están en contra de este tratado, y se reúnen, como decía anteriormente, hay reuniones cada vez que se produce una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Europa, y a esas negociaciones a esas reuniones acuden, como decía, representantes del otro lado del Atlántico, y se trazan acciones comunes que están ya en marcha. Bueno, por lo que respecta a Europa, porque las de Estados Unidos nosotros no podemos participar, pero allí también las hay. Por lo que respecta a Europa, se está preparando lo que se llama una iniciativa ciudadana europea, que es parecido a lo que se llama iniciativa legislativa popular, que lo que hace es reunir. Esto es una ciberacción, es vía internet, porque no se puede hacer de otra manera en la Unión Europea. Es reunir 1 millón de firmas, tiene que haber 1 millón de firmas recogidas en 7 países, como mínimo, claro, pueden ser muchas más firmas y muchos más países, pero lo mínimo son 1 millón de firmas y 7 países pidiendo a la Comisión Europea que rechace este tratado y que finalice las negociaciones. Bueno, pues esto está en marcha. Primero ha habido una convocatoria de los que han puesto en marcha esta iniciativa, que son 3 movimientos sociales alemanes, y lo que piden en esta fase es que asociaciones apoyen esta convocatoria. Después se pretende que a mediados de este mes se registre la petición, se registre la petición en la Comisión Europea y empezar a recoger firmas a partir del 15 de septiembre. Según los cálculos de la Comisión Europea, a España le corresponderían 40.500 firmas. No veo yo difícil de conseguirlas. Está chupado, pero si la gente tiene que saberlo, ¿no? O sea que entonces hay que estar preparados. Las asociaciones que estamos trabajando por esto, pues dispondremos a su tiempo de los medios informáticos, permitan que la gente entre en la página web, la que sea, y pinche diciendo rechazo al TTIP, pinche y ya le pida los datos, y eso ya se manda a Bruselas. Eso es una iniciativa que está en marcha. Otra iniciativa que está en marcha: el día 11 de octubre hay una jornada de movilización contra el TTIP en toda la Unión Europea. No sé si va a ser también en Estados Unidos, pero luego en la Europea es el 11 de octubre. Entonces esto, lógicamente, también se está preparando por las plataformas que he mencionado anteriormente y por las otras plataformas que hay en los otros países, ¿no? Obviamente habrá algo centralizado en Bruselas y luego hay descentralizado, porque no todo el mundo puede ir a Bruselas, ¿no? Y luego otra cosa que es interesante, que esta está avanzando lentamente, pero yo considero que puede ser importante, es lo que llamamos la moción de rechazo al tratado moción de rechazo al tratado por parte de las corporaciones locales, que significa que los municipios o las comunidades autónomas
celebran un pleno donde se discute el aprobar una moción que rechaza el tratado. Motivos: que las corporaciones locales ven mermada totalmente su capacidad de maniobra con esto del acceso a las compras públicas, con esto de la privatización de los servicios, que los servicios normalmente los prestan las corporaciones locales, y esto está ya en marcha. Y claro, la cosa es ir ayuntamiento por ayuntamiento. Eso lo estamos haciendo en colaboración con partidos políticos proclives a rechazar el tratado, obviamente, y preparar el pleno para que esto se ponga en vigor. Y esto es de momento las cosas que hay. Hay una web, que lo digo por si alguien quiere sacar mayor información, donde están todos los documentos, donde está recogido las acciones que hay en marcha, todo. Entonces la web se llama, por si alguien quiere tomar nota, voy despacito, no al TTIP. Bueno, aclaro que el TTIP son las siglas, me parece que no lo hemos dicho, ¿no? Sí lo hemos dicho, son las siglas en inglés del tratado, ¿no? Pues es no al TTIP punto blogspot, todo seguido, blogspot.com.es. Ahí hay todo tipo de información. Creo que está también recogidos los enlaces para participar en las acciones que yo he comentado. No lo sé. No está todavía. Pues lo tenemos que poner. Y claro, está claro que hay algo que nosotros decimos continuamente. Hubo un tratado parecido a esto, por lo que respecta a la inversión, no al comercio, que se llamaba AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, que era muy similar a la parte de inversión que hay dentro de este acuerdo. Y se llevó también en secreto, pero hubo una filtración por parte de un eurodiputado, me parece que fue, que cuando la opinión pública lo descubrió, se vino abajo, porque era tan vergonzoso que se vino abajo. Nosotros esperemos que aquí pase lo mismo. Esto es como Drácula. Si expones a Drácula a la luz del sol, se desintegra. Todo lo que hay que hacer es que la gente sepa esto, que lo sepa y lo rechace. Y hay otros modelos. Complementario al tratado este, se ha ido haciendo a lo largo de los años un modelo alternativo de comercio que se llama Mandato Alternativo de Comercio, que lo que pretende, está pensado para la Comisión Europea, que lo pretende decir la Comisión Europea: mira, vosotros tenéis aquí un mandato para hacer comercio de una manera determinada. Este mandato proviene del Consejo Europeo, que son, ya sabéis, está integrado por todos los jefes de Estado, ¿no? Entonces, cambiar ese mandato por este otro, que en vez de buscar la competitividad y el dominio de las multinacionales, está basado en la cooperación, en la ayuda a los países más vulnerables, un comercio justo, etcétera. Todo eso existe ya, hay una alternativa, pero eso, claro, no sale a la luz tampoco. Y yo creo que hemos hablado ya mucho, ¿no? Ahora llega el momento de que planteéis vuestras preguntas o aclaraciones. ¿Alguien quiere hablar? Las conversaciones que empezaron en junio del 2000. Voy muy deprisa. De las 130 conversaciones previas que se realizaron antes del inicio de las conversaciones que empezaron en el 2013, en junio del 2013, hace un año justamente, el 93% de esas conversaciones, de esos 130, de 100 y pico, se realizaron con corporaciones. La cosa está muy clara, muy clara. La firma de este tratado se traduciría, primero, en la privatización de todos los servicios. Hablo de sanidad, hablo de educación, hablo de administraciones públicas, pactos en cada sector. Esto no sería una charla, tendría que ser un taller, Tenía que ser un taller, porque los impactos en cada sector son muy precisos, y nos llevaría mucho tiempo. Estoy hablando en términos generales. Esto que afecta a todos los sectores, Y luego, en tercer, que el resto de los tratados de libre comercio que hay firmados y que están en vigor actualmente se suscribirían a este nuevo marco de referencia que significaría este tratado. Con lo cual, la hegemonía de las corporaciones sería total sobre todo el planeta.
La firma del tratado significaría que la soberanía de los países quedaría supeditada a los intereses de las corporaciones. Cosa muy importante. Perderíamos la soberanía, todos los países. Cuando digo todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos también. Perderíamos esa soberanía. Y luego, además, y se harían con el control de bienes, de servicios, de recursos que necesitamos para vivir. Es decir, el tratado nos afectaría a todas las áreas de nuestra vida. Y toca absolutamente todos los sectores. Tengamos en cuenta que de las 130 conversaciones previas que se realizaron antes del inicio de inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, y es un tratado de libre comercio, simplemente un tratado de libre comercio que las corporaciones y las élites políticas y económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no? Quieren imponer, porque lo quieren imponer, para crear la mayor área de comercio e inversión de todo el planeta. Esto es un proyecto, es el resultado, es el colofón de un proyecto que las corporaciones y estas élites que he nombrado llevan décadas promoviendo y cultivando para instaurar la hegemonía de las corporaciones sobre todo el planeta y hacerse con el control de todos los recursos, de toda la producción de bienes y de toda la gestión de todos los servicios a nivel planetario, porque hay que tener en cuenta que la firma de este tratado significaría que el resto de los convenios... Vale, yo soy Amanda, estoy desde el principio del 15M en la Asamblea de Malasaña y estoy en la campaña de No al TTIP. Hola, yo soy Carlos de ATAC y también formamos parte de la plataforma No al TTIP desde que se creó. Y del comercio internacional de toda la vida, claro. Bueno, sí, pero estamos hablando del TTIP. Bueno, luego, a lo largo de la exposición, diremos que el TTIP es la culminación de una serie de acuerdos que ha habido sobre comercio internacional. Vale, nos vamos a alternar, Carlos y yo, ¿vale? O sea que no va a ser primero yo y luego él, vamos a hacer una exposición conjunta, ¿no? Para complementar las cosas que vamos diciendo, Entonces, el TIP, bueno, ya sabemos que es Tratado Transatlántico de Comercio. El tratado significaría que se eliminarían todas las legislaciones y normativas que nos protegen como ciudadanos europeos. Estoy hablando de derechos laborales. En Estados Unidos no está suscrito a la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de huelga y de sindicación. En Europa sí reconocemos, podemos sindicarnos y podemos hacer huelga. Esto no quiere decir que en Estados Unidos la gente no se pueda sindicar, que hay sindicatos en Estados Unidos, o pueda hacer huelga, pero no está protegido legalmente. O sea, nosotros nos ponemos en huelga y no nos pueden echar del trabajo. En Estados Unidos se pone un señor en huelga y le pueden echar, porque no está legalmente reconocido, es decir, no puede reclamar ante un tribunal judicial esa legalidad. No sé si me explico.